Hay gente que dice que existe la magia blanca y la magia negra. No, señor. Las dos son lo mismo. Porque hay personas que dicen, no, padre, yo en esas cosas no creo. Y no hay mejor cosa que no prestar atención. Mientras no les demos importancia, esas cosas no se van a acercar a nosotros. Es como el gato, ¿no? El gato cuando juega con una pelotita, ¿ves? El gato le pasa a la presa de una garra a la otra. Y uno diría, bueno, ¿estoy aquí mejor o estoy mejor acá? No, está con el mismo gato. Así es esto de la magia blanca y magia negra. Él está en la patita blanca, después le pasará a la patita negra. Pero es el mismo gato. Muy estimados amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión hemos preparado un tema tan antiguo y tan nuevo a la vez, porque el tema es sobre el cuidado de no abrir la puerta a los demonios. ¿Cuántas personas que nos preguntan, que tienen inquietudes, que deben tomar ese cuidado? Hemos invitado en esta ocasión al Padre Mauricio para que nos acompañe y nos instruya en este tema. Salve María, Padre Mauricio. Salve María, hermano Marcelo, ¿cómo está? Así es, vamos a tocar este tema que siempre está en la inquietud de muchas personas que nos escriben, ¿no? Por lo cual vamos a rezarle un Ave María a Nuestra Señora para que ella nos proteja y nos ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Mauricio, ciertamente usted ha tenido un sinnúmero de consultas, a veces mismo en las confesiones, consejería espiritual, personas que ven con preocupación esta situación cada vez más fuerte de presencias de ataques del maligno dentro de la propia familia, gente que tiene esa inquietud, a veces esa curiosidad de meterse, de como que quiere averiguar el destino, el futuro. Y por lo que nos recordamos ya la Sagrada Escritura, Dios abomina este tipo de cosas, ¿no? En el libro del Deuteronomio 18:10, por ejemplo, me voy a permitir citar aquí el texto, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las abominaciones de esas naciones, que nadie de los tuyos haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni practique adivinación, augurios, encantamientos, ni maleficios, que no haya hechiceros, ni quienes consulten a los espíritus, ni adivinos, ni evocadores de muertos, porque todo el que practica esas cosas hace abominación para el Señor. Exactamente, sí. Este es uno de los elementos de entre varios de cómo uno abre la puerta al demonio, porque lo que realmente le abre la puerta al demonio es el pecado. Esa es la base de todo. Pero hay pecados que atraen más al demonio que otros. Una cosa es que una persona mienta y peque mortalmente de esta manera, que otra persona pues falte al respeto a sus padres, que es cuando es grave, pues es un pecado mortal. Pero otra cosa es ya cuando uno empieza a meterse en estas cosas que usted comenta, hermano Marcelo, y este trecho de la Sagrada Escritura es muy clarísimo, muy claro, ¿no? Esto de adivinaciones, etcétera. Y esto es lo que hoy en día infelizmente abunda. No pasan, digamos, de moda estas cosas porque no es algo nuevo, es algo, como usted decía, antiguo y a la vez nuevo, ¿no? Y entonces quería recordarles aquí a todos los amigos nuestros que lo que atrae al demonio es el pecado. El pecado es lo básico. Una familia que vive en pecado, que no frecuenta los sacramentos, una familia que no reza, una familia que si ya fueron bautizados los hijos, ¿acaso? Porque también ahí entra un punto que hay una idea lamentable de personas que dicen que los hijos se bauticen cuando ellos quieran, ya cuando sean grandes. Y la pregunta es, ¿y si muere antes? ¿No? Muere sin bautismo. Por eso la iglesia es sabia y pide que los niños sean bautizados, si es posible, el mismo día que nazcan. Porque esa sería una forma como que cerrarle la puerta a la acción de la gracia, a la presencia angélica. Claro, lógico. El bautismo es una gracia tan inmensa que para llegar al cielo, y esto lo dice la iglesia, hay que estar bautizado. Alguien dirá, bueno, y aquellos que no conocieron a nuestro Jesucristo, el Evangelio,
ellos tienen la capacidad o la posibilidad de bautizarse por deseo, ¿no? Son gracias que recibe, vamos a imaginar, un pagano que viva en una isla de la Polinesia, donde nunca jamás llegó la fe católica. Y él, por el modo de cómo actúe con el respeto a la ley natural son los 10 mandamientos que ya están impresos en el hombre, sin que nos enseñen los mandamientos de la ley de Dios, pues yo de niño ya me doy cuenta que robar es malo, mentir es malo, etc. Y esos paganos pues buscan cumplir con esas verdades que están innatas en su alma, pues se salvan. Esa es una forma de bautizarse, ¿no? Pero en todo caso, los que somos católicos, que creo que es la mayoría de los que estamos aquí viendo, o por lo menos somos bautizados, pues debemos saber de que ese es el punto inicial para llegar a la vida eterna. Otro punto también por el cual uno abre la puerta a los demonios es cuando uno, después de haberse confesado, con clara conciencia, no dice un pecado, lo guarda. Lo guarda porque le parece vergonzoso, digamos, es algo que le tortura. A la persona nunca le dijo a nadie, tiene recelo de decirle al sacerdote, no sabe si el sacerdote lo va a retar, si el sacerdote le va a sacar del confesionario prácticamente. Hay personas que a veces piensan, ¿no? Ahora, Padre Mauricio, ¿le parece a usted que sería tal vez es un acto de orgullo de la persona de no querer reconocer, porque en el fondo, ¿cómo es posible que yo haya caído en esa falta y qué va a pensar el Padre? En el fondo, como que la persona no se ablanda en el sentido de reconocer y guarda eso. Ahí hay una variedad muy grande porque puede ser que haya personas que sí las ha habido, ¿no? Hay un hecho impresionante que se cuenta en la Edad Media de un hombre que era tenido por virtuoso. Él aparecía pues haciendo penitencias, haciendo ayunos increíbles, después cumpliendo con los deberes de la fe, pues de ir a misa, etcétera, comulgaba. Y él era muy aplaudido porque la gente decía, ahí está un santo. Y eso llegaba a oídos de él. Pero ¿qué pasa? Que él, cuando se confesaba, no le decía al sacerdote un pecado tan grave que era digno de condenación eterna, o sea, pecado mortal. Porque le iba a dar al sacerdote la idea de que él no era tan santo como todos lo decían. Y él no quería perder esa imagen delante de los demás, Exactamente. de la persona virtuosa. No quería perder esa apariencia, esa fama de santidad, comillas, ¿no? Y por eso él no decía nunca el pecado que había cometido. Y resulta que este hombre murió. Y después de que muere, pues todo el mundo acudió a las exequias porque murió un santo, etc. Pero que resulta que cuando lo enterraron, al día siguiente lo encontraban El cuerpo. fuera de la tierra. Digamos que antes se los enterraban como era debido, ¿no? Debajo tierra. Y entonces llamaba la atención, entonces volvían a meterle, bueno, quién fue, cómo fue, hasta que averigüen, bueno. Y al otro día también nuevamente encontraban el cadáver afuera. Entonces, ahí por una revelación, alguien hizo caer en cuenta de esta falta de este hombre y que él no merecía estar sepultado entre gente que había muerto bien en un cementerio muy cristiano. En fin, eran otras épocas en la Edad Media. Y ahí descubrieron eso, ¿no? Por una revelación de que él había ahorrado decir un pecado por vergüenza, pero por no perder la fama. Otras personas, en cambio, no lo dicen por debilidad y eso es mucho más frecuente de lo que uno imagina. Claro, una pena, Padre Mauricio, que la gente no tenga la suficiente confianza, porque en la época me recuerda el hecho de San Juan Bosco, ¿no? Que él confesaba a los niños Uh-huh. y San Juan Bosco tenía ese discernimiento de los espíritus y veía los pecados. Claro. Y había niños que no querían confesar y que él veía una manera figurativa, ¿no? La serpiente como que ya iba a salir de la boca Uh-huh. y se regresaba. Y al final Don Bosco le decían, mire, tú cometiste tal pecado. Y ahí el niño decía, sí, Don Bosco. Claro. Y ahí salía. Sí, y así hay hechos, hay numerosos hechos. Y hablando de San Juan Bosco, pues él también alertaba una de las formas de abrir la puerta a los demonios, los malos amigos. Las malas lecturas, Malas lecturas. fijar la mirada en carteles, en cosas que no convienen. También la
la disipación, ¿no? San Juan Bosco tenía esta frase que era lo que el ángel de la guarda, Nuestra Señora, la gracia de Dios, hacen que las almas consigan forjar la virtud en la época de clases. El demonio quita todo eso en la época de vacaciones. Entonces, todo lo que en periodo de clases se fue forjando en el alma de los niños que él atendía, con la virtud, la fe, el ejemplo de Don Bosco, cuando eran vacaciones y se dispersaban, ahí los demonios aprovechaban para ello. Y claro, en las vacaciones, pues hay una frase latina que dice así: ferie miserie. Ferie, vacaciones es miseria. Y ahí, pues, la persona está mucho más holgada, no tiene horarios, no hay quien le controle. Hablemos de los jóvenes, ¿no? De los estudiantes. También puede ser en los adultos, de una u otra manera. Cuando uno ya tira las obligaciones a un lado y se desocupa, es un peligro. Es otra Oh, forma de abrir la puerta a los claro, demonios. ahora en este punto que usted menciona, Padre Mauricio, de la poca piedad, ¿será que el hecho de no llevar una piedad íntegra, con mucha decisión, será que eso deforma un poco la visión que la persona tiene sobre el pecado? Ah, siempre, siempre. Esto lo comenta siempre, que lo hemos escuchado. Mismo los santos, en la vida de los santos canonizados, pues está que no lo dicen así con tanta claridad como alguna vez lo escuché del doctor Plinio y de Monseñor John Clark, que la mente con el pecado se oscurece. La mente queda con una niebla y en medio de esa niebla del pecado, la mente no sabe distinguir bien las cosas, no sabe tener un criterio acertado ante los problemas o dificultades. Ahí viene lo que es el consejo, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién me aconseja? Y ahí, lamentablemente, cuando la persona no sabe bien a quién recurrir, no deja de aparecer la mala amistad, que le dice, mira, ándate donde fulanito que te adivina el futuro. Ahí vas a lograr ver lo que tienes que hacer. Y es muy, muy frecuente eso. Leerse las cartas, por ejemplo, ¿no? Que yo leo el tarot. Bueno, entonces aparecen tipo de adivinaciones, como decía ahí la escritura, ¿no? Personas hechiceros, Adivinos, divinos, nigromantes. sí, que van sacando dinero adivinando el futuro. Y unos de estos, pues, de estos tipos de adivinaciones son como verdaderos, comillas, que son personas que se han entregado tanto al demonio que el demonio les concede un cierto poder de ver el futuro, ¿sí? Solo que es incompleto. No es como las cosas de Dios que son enteramente completas. Otra cantidad de personas de estas que practican adivinación son más bien embusteros, que saben tratar a la persona y dicen frases así muy, muy genéricas que como la persona está preocupada de su problema, asume que el otro ya descubrió su problema. Tú sufres mucho en la Tú casa. sufres mucho, tienes un hijo que te hace sufrir, Qué digamos, bueno. impresionante. El hombre, ¿cómo ya me adivinó? ¿Cómo Claro, conoce? entonces, bueno, Eres el 99%. sí, pues exactamente, que entonces tú tienes a alguien que te envidia, claro, o sea, a todo el mundo, pues, o sea, siempre habrá alguien. Hay una persona que te quiere hacer daño. Exacto, Oiga, ¿cuántos no tenemos? eso, son embusteros. Y ahí van sacando dinero y le dan unas soluciones así medio extrañas, que tiene apariencia también de brujería, ¿no? Porque sí, la persona a veces, a las tantas sí se da cuenta, ¿no? Pero en fin, no vamos a entrar en todos los detalles de esto, sería muy largo. Pero eso también abre la puerta a los demonios. Y aquí hablemos, y hemos expuesto algunos puntos por los cuales abre la puerta a los demonios. Pero hay unos puntos que son fuertísimos, violentísimos. Cuidado, cuidado, cuidado. El primero es la superstición, que me has mencionado aquí. Hay gente que dice que existe la magia blanca y la magia negra. No, señor. Las dos son lo mismo. El demonio sabe, es como el gato, ¿no? El gato cuando juega con una pelotita a veces, ¿no? Que está una pelotita de lana. A veces hace con el ratón lo mismo, ¿no? Que el gato le pasa a la presa de una garra a la otra, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y uno diría, bueno, estoy aquí mejor, estoy mejor acá. No, está con el mismo gato. Así es esto de la magia blanca y magia negra. No, yo hago una magia que no ofende a nadie, solo para protegerme. Igual, está con el mismo gato, que es el demonio, que él está en la patita blanca, después le pasará a la patita negra. ¿Sí? Pero es el mismo gato. Entonces, no nos engañemos. Estas prácticas, por ejemplo, que la gente tiene
de utilizar esas pulseritas de colores, ¿no? Roja porque le defiende del no sé qué. Del mal ojo. Claro. Entonces, eso de ahí atrae al demonio. Eso era abrir puerta a los demonios. El ojo turco, la mano de Fátima, ¿no? Que al inicio uno cuando escuchaba eso decía, bueno, es alguna devoción a la Virgen de Fátima, debe ser, ¿no? No, resultado que es una creencia de Oriente también que habla de una mano. De hecho, Fátima es Era el nombre de la hija. una de las hijas de Mahoma, ¿no? Entonces, pero como tan mundialmente es conocida la Virgen de Fátima, uno piensa que es de la Virgen de Fátima. Y no es así. Y bueno, este tipo de cosas, entonces el culto a la Pachamama, y esto aquí es una cosa bien, bien violenta. Ya he escuchado en varios lugares, y esto ustedes también saben, ¿no? No hace falta probar esto, de que para hacer las paces con la tierra, que te dé todo, de todas las cosechas, entonces entierran a un ser humano para pagar a la tierra, así le llaman, ¿no? Es el tributo. Es matar a un individuo o mandar a que lo maten y enterrarlo. Y así la tierra recibe la paga. Ese culto es diabólico, ¿no? O sea, todo lo supersticioso es diabólico, por más suave que sea. Solo que este es descaradamente diabólico. Y la gente acepta. Ah, sí, claro. Pagó a la tierra. Es diabólico. Es como en el Antiguo Testamento, usted se recuerda el culto a Baal, Claro. que los padres sacrificaban a sus niños y se los Ajá. lanzaban. Pues de las limpias, hasta el nombre no suena bonito, no, me va a limpiar. Le va a limpiar. Mi amigo le va a ensuciar. Limpia, está mal dicho, es la sucia que le van a hacer. Le van a ensuciar el alma, ¿no? Tenemos esto de la santería también, que lamentablemente ha penetrado en los países de América Latina. Cultos que no habían, hoy en día están mucho más presentes porque el pecado va aumentando, la falta de fe, que ese es el punto. Abrir puerta a los demonios es también disminuir la fe o perder la fe. Ahí el demonio tiene más fuerza, ¿no? Cuando yo empiezo a tener creencias que son ajenas, extrañas o contrarias a la fe católica, yo ya le abrí las puertas al demonio. Bueno, me recuerdo el hecho, o sea, en el Antiguo Testamento, el famoso hecho del rey Saúl, que en cierto momento él desobedeció. Dios le había pedido que no tomara nada del ganado ni de los objetos del pueblo pagano, y Saúl desobedeció. Y Dios se retiró, lo abandonó. Y le dijo al profeta Samuel, y el profeta Samuel lloraba, porque sabía perfectamente que Dios había retirado su gracia de Saúl y había pensado en el sucesor, que fue el rey David. Ujú, Y Saúl en esa situación muere el profeta Samuel, ¿a quién voy a consultar? ujú. Y en vez de pedir perdón a Dios, va a buscar una nigromante, una divina. Así es. ¿A quién te invoco? Le dice la divina. Invócame a Samuel. Y efectivamente Samuel se apareció. O sea, esto Ujú. existe, no es un cuento, porque comento esto a Padre Mauricio, porque hay personas que dicen, no, Padre, yo en esas cosas no creo. Y no hay mejor cosa que no prestar atención mientras no les demos importancia, esas cosas no existen o no se van a acercar a nosotros. Ese es otro error, otro De desequilibrio. acuerdo. Y hablando de Saúl, ¿cómo fue que Saúl abrió la puerta al demonio? Con la envidia. Saúl, rey de Israel, cuando ve que David, inspirado por Dios, derrota a Goliat y la gente empieza a ovacionar a David por la muerte de Goliat, y ahí es que la gente, las mujeres decía, Saúl mató a 1,000, David a 10,000. a 10,000, exacto. Y este hombre dice, ¿cómo? A mí solo me dan 1,000 y a David le dan 10,000. 10,000, sí. Y ahí dice la escritura, y ahí Saúl empezó a tener odio contra David hasta quererlo matar. Y así fue. En varias ocasiones intenta matarlo. Y por la gracia de Dios, Saúl, que no puede, no logra su objetivo, David se escapa, etc. Pero el pecado fue de envidia. Y también hay otra cosa, que esto vamos a abordarlo en breve. ¿Qué es lo que hizo Saúl cuando le pidió a la adivina, a la bruja, que invocara a Samuel? Samuel se le aparece. ¿Qué es lo que quería Saúl? Saúl quería que le digan si tal guerra que iban a hacer contra otro pueblo, quién iba a ganar, cómo iba a ganar, a ver si le ayuda para lograr ganar esa batalla, etc. El hecho es que Samuel se le aparece simplemente para decirle, mi amigo, te digo lo que ya sabías.
tu estirpe va a desaparecer. Y mañana y tú y tu familia estarán conmigo. Así es. O sea, ya le profetiza la muerte, la derrota. Y ahí aparecen las constelaciones familiares. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué son las constelaciones familiares? Eso lo vamos a abordar en breve. Es espiritismo. Es eso. Es invocar a los antepasados para supuestamente sanarme, curarme, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver en breve, ¿no? También hay otro de los cultos que están lamentablemente abundando por aquí y allá. La gente que empieza a canonizar ciertos personajes que no son santos, de ninguna manera. Entonces a un delincuente lo canonizan entre gente malvada, empiezan a hacerle muñecos, ídolos, empiezan a pedirle. Y le aseguro que sí les ayuda. Y eso para desgracia de la persona. Porque si Dios permite eso es para un castigo. Y claro, antiguamente pues una persona ver un esqueleto o una calavera, salía corriendo. A no ser los que estudiaban medicina, que es muy, muy lógico que deben estudiar el ser humano, la anatomía, pues está perfectamente comprensible. O ciertos santos, Padre Mauricio, que la iconografía los presenta con un cráneo, pero porque eran personas que meditaban en la muerte. Meditaba la muerte, tenía otro sentido eso, ¿no? Pero hoy en día, si yo encuentro un cráneo en una casa o un esqueleto, una calavera, que no tiene esa finalidad de estudio o qué sé yo, y hablemos ya en concreto, hay gente que empieza a rendirle culto a este tipo de espectros, a estas calaveras malditas, le diría yo, que ya no le tienen miedo a lo que naturalmente uno debería tener miedo. Se empiezan a acostumbrar. Y ahí viene también otro tipo de cosas, que las personas que entran por estas supersticiones, digamos así, más pesadas, empiezan a tener la presencia de demonios o presitos. Presito es un término que se usa en el ambiente católico para designar a los condenados al infierno. O sea, una cosa es el demonio que cayó del cielo con Lucifer y está ahí, es un ángel maldito. Es un espíritu. Ese es el demonio, así como lo conocemos. Pero otra cosa es el hombre, el ser humano, que vive en esta tierra y se condenó. A eso se les llama presitos. Entonces, hay presitos que empiezan a asomar. Por ejemplo, hay un hecho impresionante de un exorcismo que hubo en Estados Unidos. Fue en Iowa, me parece que fue, por 1930. Se hizo famoso, inclusive hicieron una película. Esta muchacha se llamaba Emma Schmidt, que un sacerdote pues la iba a exorcizar porque la familia estaba viendo cosas raras en ella. Y bueno, los episodios son realmente así bastante dramáticos, fuertes. Pero en el momento en que el sacerdote le pregunta, porque está en el ritual del exorcismo, le pregunta al demonio, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos están ahí? Es lo que está en el ritual del exorcismo. Y es una de las cosas que el demonio se resiste a decir porque cuando el demonio que está poseyendo a una persona, que no siempre está solo, son varios, o cientos, o no sé, bueno, ahí depende. Cuando están los demonios adentro, el jefe no quiere decir su nombre. Porque se debilita. Nombre y número revelado, la mitad de la batalla está ganada el exorcista. Bueno, pero esta posesa, pues, empezaron a hablar los demonios que estaban, y ahí viene lo curioso, que estaba pues poseyéndole Belcebú, y en determinado momento aparece uno con una voz cavernosa, horrible, dice, yo soy Judas Iscariote. Una cosa tremenda, o sea, que Judas posea a un hombre, a una mujer. ¿Cómo así? No eran solo demonios. Entonces queda como que la incógnita abierta, ¿no?, de que los presitos también pueden poseer a una persona. Esto es apenas son hipótesis. En fin, en función de este exorcismo famoso, es que se levanta esta cuestión, ¿no? Ahora hay un hecho, Padre Mauricio, usted debe recordarse de un cantante de rock que también invocaba espíritus, y creo que él llega a comentar que había invocado el espíritu de una bruja. Sí, claro, era Alice Cooper. Claro, sí, sí. Famoso. Aquí los que
nacieron a partir de 1960 pueden Deben recordarse recordar. perfectamente. Exactamente. Ya las generaciones nuevas ya no dan fe Ya de no. eso. Sí, sí. Entonces, el famoso Alice Cooper era un individuo que se llamaba Vicente Fournier. ¿Y qué hizo Vicente Fournier? Asistió a una sesión espiritista donde el famoso Norman Buckley se llamaba. Invocó a los espíritus para que se presente. Y se presentó un espíritu. Y ahí Vicente Fournier, a través del medium, que esa palabra también es de espiritismo, a través de Buckley empezó a hablar un espíritu. Entonces ahí Vicente Fournier le dijo, quiero a tu espíritu que me des la gloria, la fama en mi banda rock. Él ya tenía una banda de rock. Y quiero que me des fama, dinero, prestigio, todo lo que el demonio ofrece y la gente quiere. Placer, fama, prestigio, poder, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es que le habla Alicia Cooper o Alice Cooper y le dice, yo te daré la gloria a tu banda rock desde que pongas mi nombre en tu banda rock, Alice Cooper. Y así pasó. A partir de que Vicente Fournier colocó a su banda rock el nombre de Alice Cooper, se hizo famosísimo. Vendió no sé cuántos discos y se hizo millonario, etcétera, etcétera. Entonces, claro, puede acontecer eso. Ahora bien, aquí, mire, me parece que ya entrando nuevamente en el espiritismo que tiene relación con las constelaciones familiares, quisiera comentarles los testimonios. Esto me parece impresionante. De las personas que nos escriben a nuestro canal. Porque una cosa es defender esta postura o atacarla. ¿Cómo yo pruebo que esto de constelaciones familiares es malo o es bueno? ¿Cómo yo pruebo eso? Unos dicen no, que es muy bueno, hay el libro tal, está perfecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente que ya hizo esto. A eso vamos. El que ya lo probó, vamos a ver qué es lo que dice. Nos escribe una persona del canal. Yo fui por recomendación de una amiga y me hicieron la pseudoterapia de constelaciones familiares. Fue muy fuerte. Tuve un shock emocional. No quise regresar. Y no me ayudó para nada. Por lo cual yo no creo ni recomiendo esto. Solo Dios sana. Bueno, ahí continúa su testimonio diciendo que lo que le sanó fue la misa, el rosario, la comunión. Lógico, es lo que debemos hacer. Otra persona que nos dice, 2 familiares míos hicieron esto de las constelaciones. Y a ambas cada día se las ve más alteradas, gritan, buscan conflictos donde no los hay, no sé. Tienen actitudes de estar defendiéndose todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí empieza a hablar cómo esto en vez de ayudarles empeoró. Otra persona, yo hice constelaciones y limpiezas astrales y demás, y cada día era peor. Nunca encontré lo que buscaba. Entonces, bueno, así hay otro ejemplo. Todo esto es de espiritismo y ocultismo. Esto dice otra persona. Conoció un lugar donde realizaban constelaciones. Eran 2 hermanas y su nana, que vivían ahí, y la nana me contó que en esa propiedad donde estas 2 hermanas carnales hacían las constelaciones, se manifestaban entes espirituales, desde un señor con sombrero hasta un niño empapado de agua. La nana, que vivía con estas 2 señoras, estas 2 hermanas, vio al señor con cara de enojado. Una de las hermanas estuvo un tiempo como ida, así como sonámbula, con insomnio y pesadillas, ¿no? Entonces, y la otra hermana de repentinamente le dio un cáncer. Bueno, esto solo para hablar de eso. Las constelaciones familiares, ¿qué es? Es una nueva cara del espiritismo. El espiritismo que fue fundado por este famoso Allan Kardec, ¿no? Que hacía unos círculos de amigos o familiares en una mesa. Habían distintas formas de hacer el ritual, pero muchas veces se tomaban de las manos, invocaban a un espíritu de alguien, de un antepasado, y empezaba a manifestarse en la boca del medium, que como que lo poseía, ¿sí? ¿No? Entonces las constelaciones familiares tienen eso, que ellos tratan de sanar supuestamente los antepasados e invocan a los antepasados y los sienten en sus espaldas. Mucha gente comenta eso. Sienten la presencia del uno, la presencia del otro. Y aquí vimos en este lenguaje de la escritura, no evoques a los espíritus.
Y Samuel le dice a Saúl, Claro. ¿por qué me atormentas? ¿Por qué no me dejas descansar? ¿Por qué no me dejas descansar? Entonces eso es alta tensión, cable de alta tensión. Ahora me parece interesante, Padre Mauricio, el comentario de esta señora que usted mencionó aquí, porque ella dice pseudoterapia. Pseudoterapia, así es. Porque esto se nos presenta así. Otra de las pseudoterapias que son lamentablemente propagandeadas por médicos, por gente que no sé qué, que tienes que curarte de esto, entonces haces yoga. El yoga, ya vimos que es un lenguaje corporal para invocar demonios. Así como existe el alfabeto de las manos para comunicarse con otra persona, que es sorda, etcétera, no puede hablar. Entonces hay un lenguaje, o con alguien que está muy distante, yo puedo hacer el lenguaje de las manos. Eso ahora ya no se usa mucho, pero antes había mucho. Entonces, así como el lenguaje de manos, podría yo con ese lenguaje construir un saludo, un mensaje. Y la otra persona interpreta y le entiende Claro, perfectamente. sabe perfectamente. O sea, él me está diciendo esto, yo sé. Entonces en el yoga, estos movimientos gimnásticos, estas contorsiones, es el alfabeto de la mano, pero en el cuerpo. Y es para invocar a demonios. ¿Quién lo dice eso? Nada más y nada menos. Ya le hicimos el podcast del yoga del padre Jean-Marie Berling, me acuerdo cómo se pronuncia, que él fue el mano derecha del principal gurú que invadió Europa con sus ideas del yoga, que es el Maharishi Mahesh Yogi. Y él comenta esto. Eso es un lenguaje al demonio. Y los que ya han hecho y se han metido al fondo también lo saben, claro que lo saben. Solo que existe la gente ingenua que piensa que es apenas una gimnasia, que es para relajarte, que constituye así. Bueno, entonces vamos a ver testimonios también de las personas que nos describen qué les pasó sin meterse de fondo al yoga, pero solo por el hecho de iniciar el yoga. ¿Qué les pasó? Practiqué yoga por muchos años, pero no constantemente. Y hacía meditaciones. Cuando lograba el estado que ellos buscaban con meditar, luego me sentía como drogada, con pereza, fatiga. Y el yoga al parecer funciona, pero luego te pone peor. Y eso es verdad, el demonio es así. Al inicio estas cosas como que alivian, como que qué bonito, y después esto se empeora. Se pone peor. Por ejemplo, con un dolor de espalda. Así que gracias a ustedes llegó este video y sale de la ignorancia, etcétera, etcétera. Después de otra persona que también hizo yoga, comenta, yo fui bautizada en la iglesia católica, pero mi madre se cambió de religión. Empecé a practicar yoga ya adulta, como ejercicio. Me ayudaba a relajarme, a dormir bien. Al principio, todo era perfecto. Me sentía vital, conectada. Después de un tiempo, empecé a sentirme mal, con un cansancio, agotamiento. No dormía. Y ahí viene, me llenaba de ira. Y ese es el punto cuando ya la posesión diabólica comenzó, la persona empieza a tener una ira muy fuerte, irracional. Empecé a blasfemar contra Dios por cualquier problema que me presentaba. ¿Por qué la blasfemia? Porque la persona está poseída. Y esto le pasaba a este padre Jean-Marie en su inicio de conversión. Él estaba en el trabajo y escuchaba voces. Escuchaba voces, le pedían que se suicide, se desesperaba. Pero lo que era impresionante, cuando él en París asistió a una misa, él trató de recordar su fe católica, que le había abandonado décadas. Cuando el sacerdote levantaba la hostia y decía, esto es mi cuerpo, Jean-Marie escuchaba interiormente blasfemias, atacando al Santísimo, insultando al Santísimo. Entonces dijo, esto está raro. Y ahí él se dio cuenta que necesitaba un exorcismo, estaba poseído. Entonces esta señora, lo que comenta aquí, es porque ya estaba poseída, muy presumiblemente. No puedo asegurar, pero empecé a blasfemar contra Dios por cualquier problema que se me presentaba. Maldecía constantemente. Hace parte de la ira. Tenía ansiedad y unas conocidas vieron una sombra masculina en mi casa. Y eso pasa. Empiezo a ver sombras, sentir presencias. ¿Dónde se hace espiritismo? ¿Dónde se hace yoga? ¿Dónde se hace reiki? Constelaciones. Están presentes los espíritus del mal. Sean demonios, sean presitos. Un día decidí buscar a un padre, un sacerdote. Hablé con él. Quería hacer mis sacramentos y vivir como católica practicante.
Estoy ahora en mis clases de catecismo. Haré mi primera comunión. Nuevamente volvemos al tema. Cuando la persona no recibe sacramentos, fácil presa el demonio. En junio haré mi confirmación. A diario voy a misa y rezo el rosario todas las noches. Maravilloso. O sea, todo lo que ella está haciendo aquí es la solución de todos los males. Porque es un verdadero blindaje, Padre Mauricio. Claro. Frecuentar los sacramentos, la confesión, la comunión, el rosario. Eso es exorcístico. Y aquí dice ella, todo ese miedo, angustia, rabia, ira que me invadía se ha ido. Gracias a Jesucristo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Qué bonito. Así que ella dejó ese paganismo, dejó el yoga y comenzó. Bueno, y aquí también para los amantes del Reiki, que por desgracia también estas pseudoterapias, ¿no? Son nocivísimas. Aquí hay varios testimonios de personas que han hecho el Reiki. Entonces dicen, yo fui a una sesión de Reiki y la persona se molestó, el reikista, el bonzo, digamos, del gurú, porque llevaba una medalla de San Miguel Arcángel. ¿Por qué se molesta? ¿Cuál es el problema de ver una medalla de San Miguel Arcángel? ¿Cuánta gente que lleva medallas de todo tipo? ¿Qué daño le hace a él? Si le hace daño, es porque el tipo está endemoniado. Y hay que desconfiar. Claro. Entonces me puse a rezar mentalmente, mientras le hacía, porque es como una especie de imposición de manos y les pasa así como un escáner así. Y luego de un rato esta persona me dijo que no me podía ayudar, que me vaya. ¿Por qué? Porque rezó. Porque esa discriminación, Claro, Padre. Claro. Este tipo de cosas, todo esto aquí, estas payasadas, pues son las payasadas que el demonio coloca. Con un Ave María se destruye. Un Ave María. Una invocación a San Miguel Arcángel. Destruye. Otro testimonio. Mi madre está recibiendo tratamiento con inyecciones de muérdago, pues tiene un cáncer por el que clínicamente está desahuciada. El médico que monitorea su tratamiento nos sugirió hacer hasta en 2 oportunidades la práctica del Reiki. A Dios gracias, conocemos a Jesucristo y eso del Reiki, qué tontera. No queremos nada de eso. Otro testimonio. Padre, estoy mirando este podcast. Yo hace años atrás me involucré en el Reiki. En un principio lo vi como algo que te ayuda en la salud laboral. También para ayudar a otras personas. Nunca quise hacer mal. Mi maestro de Reiki nunca me dijo quiénes eran mis guías y maestros de Reiki, a los cuales debía invocar antes de empezar una sesión. Allá es más explícito. Tienes que invocarlos. ¿Quiénes son esos? No sé. No sabía. Pero tienes que invocarlos. ¿Cómo es eso? Un día empezó a aparecer en mi televisor conferencias de ex reikistas y ex yoguistas, maestros de reikis, etc. Yo cambiaba esos programas. Dios me ayudó y me señaló de seguro que yo viera a ese ex maestro yoga y reikista de españoles del que usted habló. O sea, viera en el sentido de ver esos programas de personas que estuvieron cinturones negros de reiki y que ya cuentan después de qué se trataba, ¿no? Bueno, otro testimonio. Aprendí a hacer reiki hace muy poco. Realicé el primer nivel, el segundo nivel. Creo que fue lo peor que hice en mi vida. Tengo serios problemas de mi trabajo. Con mi esposa no nos llevamos sino cada vez peor. Siento que todo cada vez va de mal en peor. No recomiendo a nadie que haga esto. El único sanador es Dios Padre Todopoderoso. Bueno, y así podríamos, mire, hay un montón de testimonios de este tipo de cosas. Cuidado, no hagan eso. Ahora viene la pregunta clave, Padre Mauricio. Estas personas que estuvieron involucradas, ya sea con pleno conocimiento, consentimiento, a veces por ingenuidad, por un mal consejo, que nunca falta la amiga o el amigo que empuja a la persona para meterse en este asunto. ¿Qué hacer? Porque simplemente decir que ya corté con eso y ahí está la solución, o debe haber un tal rechazo a ese pasado, a esa situación que vivió. Claro, es el consejo del Santo Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que les dice a las pecadoras que aparecen en ciertos episodios, ¿no? Como la mujer adúltera, ¿no? Que iba a ser apedreada. Nuestro Señor le dice, anda y no vuelvas a pecar. Y ese no vuelvas a pecar es un rechazo que debe tener la persona radical. Esta palabra radical a algunos les asusta, pero
hablemos que nuestro Señor Jesucristo, Él era radical. No tenía ninguna concesión con el mal. Ninguna coma ni sombra, y jamás podría ser. Él es Dios. Nuestra Señora también. Entonces, cuando uno corta con algo malo, tiene que ser para todo siempre. Una vez, una cosa muy bonita que recuerdo de algunas de las charlas que el doctor Plinio Correa de Oliveira hacía, él cuando hablaba del pecado, él preguntaba, ¿a qué distancia debemos estar del pecado? Él preguntaba para él mismo responder. Pero cuando usted, en ese espacio, usted pensaba, decía, bueno, debemos de estar a kilómetros, ¿no?, del pecado. Uno no se respondía. Y el doctor Plinio decía, del pecado debemos estar a una distancia de años luz. Sí. A mucho más. Y ¿Sí? después la persona también colocar en su casa, digamos, un cuadro, algo, objetos piadosos que de alguna manera le ayuden, Ajá. porque también no falta aquel que dice, no, quita eso, esos cuadros, el de la Virgen o de tu Sí, pues, casa. sí, hay gente que no es católica, ataca las imágenes. Al Ahora, contrario. ¿cuánta gente que abandona la fe católica y que solo por el hecho de haber abandonado, de repente cae en ese tipo de cosas? Ujú. O abre las puertas también para que uno que otro espíritu comience a atormentarla. Sí, claro. Mire, los ambientes católicos, y hablemos de esto de los adornos que te comenta en la casa, tener una imagen de Nuestra Señora, un rosario, siempre bendecido, ¿ah? Por favor, esto recalcamos siempre, hay que hacer bendecir siempre las imágenes. Son los sacramentales. Tener un ambiente de orden en la casa, de limpieza, un ambiente inclusive de cuadros que no tengan inmoralidades, cosas que atenten contra la pureza. Y mismo así también hay ciertos cuadros que pueden afectar un poco el ánimo y predisponer a la persona para el pecado. Hay ciertas pinturas que uno coloca en la casa, en los dormitorios. Hablemos pinturas, tanto cuadros como la pintura de la pared. Y que una madre de familia debe cuidar también el pudor de sus hijas. Exacto, No, padre, este cuadro me lo regalaron, pues es una obra de arte. Es una inmoralidad, o sea, pero yo exacto. soy muy devota, yo soy una amante del Sagrado Corazón de Ujú. Jesús. Y es como que no es coherente, padre, no sé si... Absolutamente, claro. Y eso en casa, los hijos asimilan rápido, se malacostumbran. Y también aquí hablemos de otro aspecto que me parece que debemos tener cuidado también, es del pudor entre los mismos hermanos y parientes que vivimos en casa. No porque soy hermano, porque mi papá y mis hijos, yo ando como un salvaje en la casa, no puede ser. La persona tiene que cubrirse, tiene que mantener siempre una sana distancia, ¿no? Y estas pinturas y cosas, pues claro, pueden favorecer perfectamente los malos hábitos, ¿no? También aquí hablemos de un poco el punto de las músicas que uno coloca. Hoy en día hay músicas que claramente hablan de cosas inmorales, cosas que ya son explícitas, que puede escucharlo un niño. Entonces el niño ya escuchó cómo es tal situación así de pecado y él ya empieza a acostumbrarse. Eso se graba en la mente y después el subconsciente comienza a trabajar Ajá. y lo trae nuevamente a presencia. Claro. Entonces, otra forma de abrir la puerta a los demonios es no tener cuidado con estas cosas, no saber discernir. Por eso es que en nuestro canal estamos colocando cosas que son del día a día, la música, el arte, la pintura, la escultura, la vestimenta, es importante, vestirse, ¿no? Y eso hace que yo me preserve. Después vamos a hacer el 2 más 2 de esto, que para algunos tal vez sorprenda. Un chico, una chica que vive en un ambiente de casa, donde escuchan música que habla de inmoralidades. No hay distancia y respeto en el pudor. Más los celulares, imágenes que aparecen, películas, lamentablemente muchas veces se ve lo no recomendable, lo que no es cosa, digamos, siempre son cosas de pecado, infelizmente. Y después, ay, ¿qué le pasó al chico que ahora está preso porque abusó de tal muchacha, de tal, no sé?
Ay, bueno, ¿cuál fue el camino para llegar a ese punto? No empezó aquí en casa, no fue aquí. Por desgracia, universidades, colegios, comillas, católicos, que les dan a los chicos la inmoralidad pura con pretexto de anatomía o de medicina, lo que sea. Pero los chicos destruyen su inocencia cuando les enseñan estas cosas. Entonces ahí, a partir de ahí, ya tenemos un tipo que luego va a ir a parar a la cárcel por este tipo de abusos. Ahora, no les puedo decir en dónde fue esto, pero un legislador en un país X se lanzó a decir que, miren, que ya la ley ya no persiga, no hay una pena para muchachas de 14 años que quieran estar con cualquier persona. Entonces, eso ya no debe ser penado ni nada. Así. Entonces empezó con 14 años. Después llega el otro que dice no, que a los 13. Después viene el siguiente a los 12. Porque es así, siempre es así. Pues a los 12 después sabe que es libre. Y volvemos al paganismo, o sea, Así es. retrocedimos en el Así tiempo. es. Entonces se acabó. Bueno, resulta que este individuo, este degenerado, porque no tiene otra palabra, lo están ahora metiendo preso por justamente haber cometido un abuso con una niña menor de edad. Entonces, claro, ¿para qué él quería legislar y aprobar esa ley? Para él. Y los Para él quedar secuaces. cómodo. Porque como era presumiblemente una práctica de él a ocultas, que puede ser penada, entonces mejor yo aprovecho hacer una legislación que aquí este Congreso lo apruebe, para yo quedar contento. Y todos los degenerados de la mía también, porque no es solo eso, esto no lo hacen solos. También aprovechemos. Son unos verdaderos degenerados. Y esto ya, clavar una bandera en esa línea, Padre Mauricio, porque Ajá. es imparable. Si no claro. se pone un freno, Nunca hay un freno. Hay que la pobre muchacha, que la ultrajaron, qué pena, no, que mate al niño que van a hacer. Así. Pero que, no, ya al mes, ya. Después de los 2 meses. Pues que hasta los 3 meses. Después 4 meses. Pues 6 meses. Y ahora sale una legislación en un país, que no recuerdo cuál, que el niño naciendo ya lo pueden matar. Es infanticidio. Matar ya directamente a un niño nacido. ¿Por qué empezó con este asunto? No, que cuando, pobrecita, una muchacha que no quiso tener ese hijo, entonces ahí sí entonces ahí empezó. Ese fue el inicio. Y hasta ahora, y ahora el fin, ¿cuál es? Te puede matar al niño ya cuando nace. y se valen de ese argumento más sentimental, psicológico, Ajá. porque nadie desconoce el trauma y el sufrimiento, lo que representa para la persona, para la familia, pero el problema es lo que está por detrás. Ajá. O sea, se sirven de esos casos, promocionan mucho para llegar a ese objetivo. Así es. Y hay de aquellos que aprobaron esas leyes. Hay de aquellos que propusieron esas leyes. El pecado no es solo ese. Todos los pecados que se cometen en ese país, por causa de se los carga él. El día del juicio, todos esos niños que murieron de esa manera bárbara, todo ese tipo de ultrajes que cometió aquel loco, porque es una cadena de efecto, es causa-efecto, ¿no? Porque va desencadenando un montón de otros pecados. Usted que propuso eso y aprobó eso, el día del juicio, usted va a pagar. Cuidado, cuidado. ¿Tiene solución? Eso sí, la confesión, estar arrepentidos, recurrir a la Santísima Virgen. Dolor de conciencia y propósito de enmienda. Propósito de enmienda, dolor de conciencia. La Santísima Virgen es la que nos salva de todo esto. Si ustedes quieren una solución para todo esto que hemos comentado, sea devoto de Nuestra Señora. Sea devoto del Santo Rosario. Recurra a ella. Ella nos consigue el perdón. Ella nos consigue su auxilio. Ella nos consigue lo que ningún humano puede conseguir. Una misericordia tal de Dios que ese monstruo que tuvo aquella vida mala sale, renace para la gracia y es a partir de ahí un hijo muy querido por Dios. Dios quiere a todos, pero Dios quiere a unos más que a otros, ¿no? Firman los 12 apóstoles. ¿Por qué escogió 12 y por qué no me escogió a mí? Bueno,
Dios los quiso más a ellos que a mí. Dios a todos nos quiere, solo que a unos los quiere más que otros. Y esos que se arrepienten, que hacen penitencia, propósito de enmienda, Dios los quiere como a ninguno. Es la oveja que salió del redil y que el buen pastor la rescata y se alegra más por esta que rescató que por las 99 que están en gracia. Es tal cual, Padre Mauricio. Lamentablemente el tiempo corre. Hemos llegado al final de nuestro programa. Y como siempre, estimados amigos, muy abiertos a sus comentarios y pedirle, Padre Mauricio, para que haga la oración final, no sin antes invitarles para que compartan este programa con sus amigos y siempre recen para que estas actividades puedan llegar al mayor número de personas, esta evangelización. Eso, muy bien. Sí, no se olviden de dejar su like y compartir estos videos para otros amigos familiares. Nos vamos a rezar entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.